Estaba el apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, llevando la palabra del Señor juntamente con Silas, otro hombre de Dios, pero Dios le habla la palabra del Señor ahí en Revelaciones y le dice a San Pablo que fueran ahí a la provincia, ¿no es cierto?, de Macedonia, a este país de Macedonia, a predicar la palabra del Señor allí en Filipos. Gloria al Señor. Qué importante es que en aquel lugar había gente con necesidad de la palabra de Dios, como la hay en cualquier parte del mundo, porque aquel que está sin Cristo está necesitado, vacío espiritualmente del Señor. Pero hoy, en esta tarde, gloria al Señor, el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo, de su poder, de su gracia y de la palabra de Dios para que entre en nuestros corazones. Y así le habló Dios, dándole una visión al apóstol San Pablo y diciéndole: vayan para Macedonia. Entonces ellos van hasta aquel lugar de Macedonia, entran en la primera ciudad de Macedonia, que se llamaba Filipos, y se encuentran de que realmente en un día de reposo ellos van hasta fuera de la ciudad, donde solía hacerse la reunión, donde había un puñado de creyentes en el Dios verdadero. ¿Amén? Porque creyentes hay en todas partes del mundo, pero hay creyentes en dioses falsos, en ídolos, ¿no es cierto?, en estatuas, pero el Dios vivo y verdadero es aquel que hizo el cielo, la tierra, el que nos hizo a cada uno de nosotros. Amén. Ese es al cual adoramos y al cual servimos. Y nos dice aquí en la palabra de Dios que donde solía hacerse la oración, ahí a la orilla del río, había un puñado de mujeres que iban a orar. Pero nos dice la palabra del Señor en el versículo 16, que hoy vamos a tocar, que en aquel lugar dice que mientras íbamos a la oración, dice el verso 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Fíjese, había una muchacha que era esclava de sus amos, pero no solamente era esclava físicamente, sino que espiritualmente también era esclava, poseída de un espíritu pitónico, de un espíritu de adivinación, y dice que ésta daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Por qué? Porque vemos que a la gente siempre le gusta saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces van a los adivinos, a los astrólogos, a los pitones y a toda esta puñado de gentes que no son de Dios, ¿no es cierto?, para querer aprender, querer saber qué le va a deparar el futuro. Y esta muchacha, como era esclava, en aquel momento existían los esclavos, dice que sus amos habían advertido de que en esta muchacha había un espíritu de adivinación y que esto le podía llegar a generar un bienestar económico para sus amos, y entonces la explotaban de esa manera. La gente iba a consultarla, qué le iba a pasar, cómo le iba a ir en el futuro, si se iba a casar, si iba a conseguir un novio, si iba a conseguir trabajo. La misma inquietud que tenían en aquel entonces, la gente la tiene en estos días, donde en vez de consultar con Dios, en el nombre de Jesús, consultan a los brujos, consultan a esta gente que no tiene nada que ver con Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que en aquel momento, cuando Pablo y Silas estaban predicando la palabra del Señor, dice que esta muchacha lo seguía atrás, dando voces y diciendo: escuchen a estos hombres, porque son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Aunque era un espíritu del demonio lo que estaba en ella, decía la verdad.
Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, que aunque un adivino te diga parte de la verdad, lo que él nunca te va a decir es que cuando usted consulta a un adivino o va a un brujo o va realmente a una umbanda y a todas estas cosas que no son de Dios, aunque te digan parte de la verdad de lo que te puede llegar a suceder en el futuro, lo que nunca te van a decir de que tu espíritu y tu cuerpo queda ligado al diablo porque tú consultaste directamente a Satanás. Entonces esa es una atadura para tu vida y las cosas te van a ir peor. Pero nos dice aquí la palabra de Dios de que cuando Pablo iba predicando la palabra del Señor, Pablo y Silas, dice que esta muchacha iba interrumpiendo, iba por atrás diciendo, estos son siervos de Dios, escúchenlo, pero dice que después de muchos días esto desagradó tanto a Pablo porque había un choque de espíritu, Pablo con el espíritu de Dios y esta muchacha con el espíritu del demonio. Había un choque espiritual y dice que desagradó tanto al apóstol San Pablo que se da vuelta y le reprende y ordena a ese espíritu inmundo que salga de ese cuerpo, y el demonio sale de ese cuerpo y esta muchacha queda libre de esa esclavitud espiritual y quedó como cada uno, cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Ya el don de adivinación se había ido y cuando sus amos se enteraron, dijeron, se nos acabó el negocio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Esta ya no nos sirve más para nada. Entonces fueron ante las autoridades y les acusaron a Pablo y a Silas diciendo, estos judíos vinieron hasta aquí, que esta es una ciudad romana, porque en aquel momento el imperio romano dominaba todo el mundo conocido en aquel momento, y Macedonia también estaba dominada por los romanos, y ellos dijeron, nosotros somos romanos, no nos es lícito, no nos es permitido estas enseñanzas que traen estos judíos, y lo llevaron ante las autoridades, lo llevaron hasta el foro era un mercado donde se reunían a juzgar, y sin dilaciones, sin preguntar nada, dice que le hicieron azotar, le hicieron pegar una gran paliza a Pablo y a Silas, y les entregaron a los comisarios, a los alguaciles, y les dijeron que los metieran presos. Recibido esta orden, nos dice aquí la palabra de Dios que lo metieron en el calabozo de más adentro, les aseguraron los pies y las manos con cadena, como si fueran criminales peligrosos, como si esta gente fuesen unos criminales tan peligrosos que lo tenían que meter en el lugar más custodiado, en el calabozo de más adentro, y les ataron los pies y las manos con cadena. Pero nos dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué cosa tremenda, ¿no es cierto? A la medianoche dice que Pablo y Silas, cuando le dolían más el cuerpo, usted sabe, una persona que es castigada con varas o con látigo, con su cuerpo, su carne desgarrada, con su sangre chorreando por su cuerpo, a medianoche, cuando las heridas, tal vez esa sangre chorreada se estaba secando, y cuando las heridas le dolían más, en un momento que ellos debían de estar quejándose contra Dios y diciendo, Señor, ¿para qué nos hiciste venir acá? Si al fin y al cabo nos metieron presos, nos pegaron y ahora estamos acá. En vez de renegar contra Dios, dice el verso 25 que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Qué enseñanza para cada uno de nosotros, que a veces cuando tenemos un pequeño problemita, o cuando realmente nos golpeamos el dedo gordo con una silla, renegamos contra Dios y le diciendo, Señor, ¿te parece que esto sea justo?
cuando tenemos un pequeño problema, muchas veces nuestra carne reniega contra el Señor. E imagínense estos dos hombres con sus espaldas desgarradas por el látigo y por las varillas, porque realmente se le daba cada paliza. En aquellos tiempos se permitía dar hasta 39 latigazos a una persona, de tal manera que sus cuerpos habrán estado doloridos, sangrados, realmente desgarrados, pero qué importante es que ellos alababan y glorificaban al Señor. Cantaban alegres los himnos al Señor y adoraban y oraban. ¿Y qué pasó? Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Gloria a Dios! Qué importante, hermano, que nosotros podamos entender el valor de la alabanza, el valor de la oración de los hijos de Dios. No es algo así nomás que adoramos y alabamos y cantamos y oramos por costumbre, sino que lo hacemos por adoración a Dios y porque hay una respuesta a la oración, porque fíjese que en el momento que ellos oraron, que ellos cantaban, vino un terremoto de tal manera que sacudía los cimientos de la cárcel y de tal manera se le cayeron las cadenas y las puertas de todas las cárceles se abrieron. ¡Gloria a Dios! De tal manera que el carcelero pidiendo luz, pidiendo agarrar las antorchas con las cuales se alumbraba o las lámparas de aceite que había en aquel momento, pidió luz y se metió adentro y vio todas las puertas abiertas de los presos que habían ahí. De tal manera que sacó la espada y se iba a suicidar, porque era mejor suicidarse si él perdía a los presos que estaban a su cargo y no enfrentarse a las torturas del Imperio Romano. Pero San Pablo le pega un grito y le dice: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Entonces este hombre, pidiendo luz, se precipita dentro de la cárcel y ve que efectivamente nadie se había escapado, que lo que había sucedido era algo sobrenatural, no era un terremoto porque tenía que venir, sino que era algo que Dios había mandado. Y entonces les habla a los presos, a Pablo y Silas, y le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Fíjese que a nadie se le llamaba señor en aquel momento, y menos un romano. Pero él le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo, profetizándole, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sigue la historia diciendo que en esa misma noche él lo lleva a su casa, le lava las heridas, le pone la mesa y se va hasta las orillas del río y se bautiza a él y toda su familia. Y se cumple esta profecía que le dijo San Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy nos dice el Señor a nosotros también: creemos en el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy te dice a ti, amigo y hermano y hermana: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. Salvo de la perdición del mundo, salvo del pecado, salvo de aquella cosa y salvo de ti mismo, porque hay algo en que debemos de temer: a nosotros mismos, a nuestros propios pensamientos, que a veces nos llevan cautivo a hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero nos dice la palabra del Señor que si nosotros oramos a Dios y cantamos y entregamos nuestra vida al Señor, gloria a Jesucristo, así como vino ese terremoto, Dios va a traer un terremoto a tu vida, gloria a Dios, que va a sacudir los cimientos, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Sí, Señor.
Tú vas a sacudir los cimientos de nuestra fe, vas a sacudir, Señor, y qué importante que se te van a caer las cadenas. Si estás atado por muchos años, con dificultades, tal vez con vicios, con malos pensamientos o con una rutina que el enemigo te hace hacer, hoy las cadenas se te van a caer si tú crees y alabas y glorificas al Señor, y se van a abrir todas esas puertas que alguna vez se te cerraron. Las puertas laborales, las puertas económicas, las puertas de la felicidad que a veces se han cerrado, pero qué importante es saber que vamos a alabarle al Señor y las puertas se nos van a abrir y las cadenas se nos van a caer. Hermanos, que Dios le bendiga grandemente, que esta pequeña reflexión que hoy he traído para la gloria de Dios le sea de bendición a su vida, y que realmente hagamos como Pablo y Sila, en vez de quejarnos, en vez de realmente quejarnos ante el Señor por esas pequeñas cosas que a veces nos suceden, qué importante es saber que si nosotros alabamos y glorificamos en medio del problema, en medio de la dificultad, Dios nos da la victoria. Amén. Gloria al Señor. Alabanza, la gloria para el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios.